Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la segunda actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular Presentación de la Información Financiera en el periodo 2026-1. Quien les habla, la profesora Leonora Medina. Es importante señalarles que su participación es vital, ya que ustedes pueden tener, digamos, en tiempo real, una conversación con el facilitador de la asignatura en la cual le pueden aclarar dudas que ustedes puedan tener en un momento dado, siempre y cuando ustedes previamente hayan revisado las actividades evaluativas que están dentro del aula. Por eso es que es importante siempre revisar para que logren a través de la actividad síncrona establecer un intercambio de ideas con su facilitador y por medio de esto poder realizar sus actividades evaluativas de forma efectiva. En este aparte que estamos realizando, vamos a ver un poquito que ya se evidenció en el ejercicio que ustedes hicieron anteriormente, pero en este caso vamos a refrescar algunos conocimientos que ustedes en la unidad 1 pudieron alcanzar. Vamos a hablar de lo que son las normas internacionales de información financiera. Recuerden que las normas internacionales de información financiera son estándares que se utilizan a nivel mundial para unificar criterios en cuanto a la presentación de los estados financieros que se producen en las entidades. Eh, Ella regula la forma de presentar, digamos, los hechos económicos de una organización al cierre del ejercicio fiscal. Usualmente acá en Venezuela los cierres de ejercicio fiscal se producen al 31/12. Sin embargo, eso no significa que no se puedan realizar en otras fechas. Asimismo, estas establecen que estos estados financieros que se produzcan contengan, primero que nada, información transparente e idónea y de alta calidad. Para con ello se pueda asegurar la comparabilidad de los mismos con otras empresas que tengan una actividad económica similar o en su defecto en empresas que estén situadas en otros países, pero más o menos tengan la misma actividad económica, no importa dónde se encuentre la empresa. Cuando hablamos de las normas de información contable, estamos hablando igual de estándares que se miden a nivel internacional y nacional. Estas normativas regulan la forma de presentación de la información financiera. Fíjense que con las NIC es la estructura propiamente dicha de cómo se deben realizar los estados financieros y en este caso las NIC regulan la forma de la presentación de la información financiera. Y en ese caso permite realizar comparaciones a nivel global con otras entidades que tengan la misma actividad económica o realicen más o menos algo similar. ¿Para qué? Para crear una mayor transparencia al establecer directrices que deben contener tanto digamos, los asientos contables y también el contenido y la estructura en la cual se deben presentar los estados financieros. Si ustedes quisieran ahondar un poco más en el tema, en la página de la Federación del Colegio de Contadores están las normas adecuadas, tanto las normas internacionales de información financiera como las NIC están adecuadas a la realidad venezolana y en ese caso ustedes pueden ahondar un poco más acerca de la importancia que tiene el conocimiento que ustedes puedan tener en un momento dado como futuros profesionales de estas normas y las implicaciones que tiene para la entidad en la cual ustedes se vayan a desenvolver o en su defecto donde estén laborando actualmente. Fíjense que cuando hablamos de valores que son inherentes a la profesión tanto contable, administrativa o cualquier otro tipo de profesión, es importante señalar que
esto se produce una simbiosis entre lo que es la ética y lo que es la ejecución de la profesión en cualquier entidad, bien sea bajo dependencia o en su defecto bajo libre ejercicio. ¿Por qué? Porque la ética, ¿qué es lo que nos conlleva la ética? Primero, lógicamente, a tener valores y adicional a ello es presentar los estados financieros reales que tiene la organización para cumplir en ese caso con deberes legales que se puedan tener ante tercero. Esto es muy importante señalarlo, ya que el Código Orgánico Tributario actualmente especifica que los contadores o los administradores son solidariamente responsables de lo que realiza su cliente. Adicional a ello, esta unificación de criterios bajo códigos morales, digamos, eh, estrictos, para llamarlos de alguna manera, mejora el proceso de toma de decisiones a la hora de que la empresa vaya a realizar una inversión o en ese caso vaya a solicitar un crédito a una institución bancaria, porque recuerden que cuando ustedes solicitan créditos, en el caso de las organizaciones, a las instituciones financieras, usualmente viene una persona de esa institución financiera para verificar que, digamos, los activos que respaldan la información de ese estado financiero realmente existen. Entonces, por eso es importante tener transparencia en la ejecución de los estados financieros. Y fíjense que en la actividad evaluativa que ustedes van a realizar, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a utilizar el estado financiero que vimos en la actividad número 1, esos estados financieros que ustedes colocaron allí, que le hicieron un análisis acerca de los valores o de las cifras que se manejaron allí y cómo afectan la organización, tanto de forma positiva o como de forma negativa. Ustedes los van a relacionar con la ética y en ese caso, cuando ustedes vayan a realizar su video, deben verse los estados financieros, porque recuerde que en ese caso esos estados financieros se presentan ante terceros, que en ese caso son la junta directiva que conforma la organización. Cuando hablamos de lo que son los principios éticos del contador o del administrador en términos generales, primero que nada vamos a hablar de integridad, que no es más que actuar con lealtad en todo momento. Y adicional a ello, ser honesto con lo que usted realiza dentro de la organización. Adicional a ello, debe ser objetivo. ¿Por qué? Porque eso trae como consecuencia que se tomen decisiones, digamos, objetivas y que no sea por favoritismo o en sus defectos que vayan en perjuicio de la misma organización. Otro principio ético tiene que ver con la independencia. Tal como lo dije anteriormente, es como mantenerse, digamos, al margen de las influencias que puedan comprometer la información que usted vaya a entregar o a realizar, y por eso se tiene que tener objetividad profesional. Lógicamente, la competencia, que es una parte muy importante, donde digamos, en las últimas décadas, la competencia y las habilidades que tenga ese profesional en la ejecución de su proceso de trabajo, tiene que ir a la par de lo que sucede en el entorno económico, que eso cada día que pasa cambia y por ende siempre el profesional se debe estar, digamos, formando, creando nuevas habilidades que logren que en ese caso se acepten los trabajos que están al alcance de las habilidades que tiene ese profesional para realizarlos de forma cuidadosa y en ese caso que se cumplan las expectativas de lo que ese profesional ofrece a un tercero. También tenemos lo que es la confidencialidad, que no es más que una protección de la información que se maneja dentro de las instituciones, y la única forma de que se pueda divulgar esa información es en ese caso que sea desde el punto de vista legal. Por ejemplo, un embargo, en ese caso una fiscalización por parte de la administración tributaria, entre otras cosas.
Tenemos el cumplimiento de las normativas. Lógicamente, las normativas se deben cumplir a cabalidad, tratando siempre de cubrir todos los ángulos de las normativas legales, las regulaciones que existen y todo lo que tiene que ver con las normas profesionales aplicables que van cambiando en el día a día. ¿Y cómo se realiza eso? A través de lo que es siempre mantenerse informado y siempre mantenerse preparado ante cualquier evento o riesgo que corra la entidad. Basado en lo anteriormente descrito, es importante que la organización, a través de esos procesos que les mencioné anteriormente, deben tener sistemas de control interno que logren que sean eficaces y que se cumplan con todos los parámetros legales, como lo dije anteriormente, o todas las normas contables que se deben cumplir para la presentación de lo que es la información financiera. Adicional a ello, el tener un sistema de control eficaz va a lograr que se puedan reducir los riesgos de fraude y corrupción que en un momento dado puede existir dentro de una entidad, bien sea una entidad privada o una entidad pública. Adicional a ello, eso se cae por su propio peso porque los informes financieros deben ser claros y accesibles. De allí que sea importante detectar, digamos, las debilidades que en un momento dado pueda presentar la organización para convertirlas en fortaleza y evitar que los controles internos en un momento dado, por no, digamos, no estar en la búsqueda de detectar de forma eficiente cualquier riesgo que corra la organización, pueda traer como consecuencia que existan fraudes dentro de la organización. De allí pues que sea importante que como futuros profesionales conozcan lo que es el Código de Ética Profesional del Contador Público venezolano, en el cual se enuncia todo lo que tiene que ver con los principios que deben guiar en la actitud de ese futuro profesional para el logro de qué, para el logro de los objetivos, digamos, desde el punto de vista moral, cuando estamos hablando de lo que es la ética, desde el punto de vista científico, cuando estamos hablando de que los estados financieros tienen que ser realizados bajo una norma y desde el punto de vista técnico para lograr que las cifras que se den a través de esos estados financieros sean realmente fidedignas. Es por ello que en este código se señalan el conjunto de normas que se deben seguir para evitar comprometer la probidad de este profesional. Y lógicamente la imagen de la profesión que vayan a colocar a todos los contadores en un pote, como quien dice, por un error que haya cometido alguno de ellos. Lógicamente, estas normas de ética, las normas de ética que están desglosadas allí no significa que es una camisa de fuerza, sino que existen otras normas que si bien no están escritas, deben interpretarse de acuerdo al código en el cual no se lo señala, no se señalan expresamente. Entonces, por eso es importante que ustedes se den una leidita al Código de Ética Profesional del Contador Público y algo muy importante también al reglamento que rige lo que es el ejercicio de la profesión del contador público, donde en este reglamento también se aplican sanciones a este profesional al cometer errores en el ejercicio de su profesión. Eh, por eso finalizo con este pensamiento que me pareció, o con esta frase de la Federación del Colegio de Contadores de Venezuela, que señala que la ética es nuestra brújula, sigamos el camino correcto, incluso cuando sea difícil. Recuerden que en estos últimos años se han visto escándalos éticos que enturbian un poco lo que es el ejercicio de la profesión del contador, pero esto no significa que todos seamos iguales. Por lo tanto, hay que seguir esa norma. O sea, así las cosas sean difíciles, uno debe cumplir con lo que tiene que ver con la ética profesional para lograr que
se cumplan los estándares, digamos, en la entidad donde se elabore o en los clientes que se atiendan en ese sentido para lograr que siempre la profesión esté por encima de todas las cosas con lo que es la ética para lograr que todo sea realizado de forma efectiva y eficiente, con información fidedigna y transparente que pueda ser entregada a terceros. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.